este video realizaremos la demostración práctica de laboratorio correspondiente a cubrir el tema de la gestión de entradas y salidas dentro del sistema operativo Linux. Y bueno, lo que veremos a continuación es la ejecución de varios comandos que nos permitan visualizar y manipular varios de los ficheros que transfieren e intercambian la información de dispositivos de entrada y salida. Y pues básicamente el mismo sistema operativo también. Y bueno, antes de empezar quisiera mencionar que el desarrollo de este video no se hará en tiempo real como tal, es decir, que explicaré la ejecución de los comandos por medio de capturas que realicé en otra computadora, que esa sí tiene Linux. Y pues la razón de esto es que en esa computadora se me presentaron inconvenientes para poder grabar la pantalla, entonces mi solución fue tomar captura a la terminal y pues en este video comentarlo. Y bueno, recordemos que el motivo de darle tanta importancia a este tema por separado, que es la gestión de entradas y salidas de un sistema operativo, es que tenemos que considerar que cada dispositivo, por así decirlo, externo a la unidad de procesamiento, tienen diferentes funciones y recursos, lo que conlleva a que estos se manejen con lenguajes de transmisión de distintas velocidades, por lo que la gestión de entrada y salida hace que el sistema operativo trate de buscar la mejor manera de comunicar estos dispositivos usando los bloques de procesamiento y pues los buses para poder interpretarlos y controlarlos. Entonces, para poder satisfacer esta comunicación, es necesario que los sistemas operativos dispongan de varios dispositivos de entrada que permitan introducir órdenes, por ejemplo, por lo que se necesita que dichos resultados le otorguen un feedback al usuario de que está aprovechando dichos resultados de las órdenes que le mandemos. Y ya entrando en lo que es Linux, podemos decir que el concepto de entradas y salidas está basado en que todos los dispositivos están construidos en base a ficheros. O sea, todo lo que está dentro de Linux son archivos, lo que nos permite manipularlos de forma relativamente sencilla. Entonces, una vez entendiendo que todas estas funciones se traducen en ficheros o archivos, abordaremos la práctica de manera que nuestro objetivo sea utilizar estos archivos destinados a ser de entrada y salida del mismo sistema operativo y ver la manera de manipularlos para redirigir a nuestra conveniencia los datos que contienen esos archivos y construir nuestros propios archivos de entrada y salida para poder simular que tenemos un dispositivo conectado. Primeramente hay que saber a qué sitios van las ejecuciones de entrada y salida del sistema operativo por defecto. Estos elementos van específicamente a tres ficheros importantes: stdin, el cual representa la entrada de teclado con nomenclatura nominal de 0, stdout, el cual indica la salida de pantalla con nomenclatura de 1, y finalmente stderr, que refleja los errores que se envían a ese archivo, el cual está estrechamente conectado al fichero de salida, y este tiene la nomenclatura de 2. Entonces lo que haremos específicamente en esta práctica es redirigir los datos que se manejan en estos tres ficheros a donde nosotros querramos mediante comandos. Primeramente crearemos dos archivos en donde podamos visualizar los resultados para la salida con el comando touch, seguido al nombre que queramos para los archivos. En este caso elegí el nombre archivo 1 con formato txt y archivo 2. Y bueno, para verificar que efectivamente creamos el archivo utilizaremos el comando ls-la, el cual nos refleja la lista de archivos creados ya sea por nosotros o por el mismo sistema operativo que se crean automáticamente. Podemos visualizar aquí que tenemos el archivo 1 y archivo 2 que creamos con nuestro usuario. Entonces, ya que tenemos nuestra lista de archivos expresada como una salida del terminal, lo que haremos es guardar, por así decirlo, esta salida que se nos arrojó, agregando la lista ls-la, dirigiéndola a otro archivo nuevo que crearemos con el nombre de salida, por ponerle algún nombre. Lo ejecutamos y, seguido de este comando, lo imprimiremos con ayuda del comando cat. Entonces podremos visualizar qué es lo que contiene salida, ya que la lista que se nos arrojó anteriormente la guardamos en este archivo salida.txt y al visualizar este archivo podremos ver de nuevo la lista que se agregó en él. Si todo funcionó, podremos visualizar ahora que se agregó la lista de historial de archivos el archivo de salida, ya que anteriormente solo habíamos creado archivo 1 y archivo 2. Ahora, al momento de visualizar otra vez la lista de archivos general, podemos ver que en la parte de archivo 1 y archivo 2 tenemos el de archivo de salida. Un dato importante aquí es que si nos centramos en ver el peso de que tiene cada uno de los archivos, podemos ver que obviamente estos dos archivos nos marca un 0, ya que no hemos manipulado como tal estos archivos, pero si vemos en el archivo de salida, sí hay un número, el cual refleja un peso. Esto quiere decir que escribimos algo en él, lo cual fue cargar el fichero de salida que quisimos para guardar la visualización de la lista.
Entonces es por eso que aunque no hayamos abierto explícitamente el archivo de salida y modificarlo, al agregar con el comando el mayor que y dirigirlo a la salida, podemos ver que se carga un peso. Ahora en lo que nos vamos a enfocar es en redirigir el fichero de errores a otra salida la cual vamos a crear. Y bueno, dado que stderr se obtiene desde la raíz del sistema, los errores se mostrarán en la pantalla, obviamente. Lo que haremos es redirigir esa información que nos interesa a un archivo nuevo llamado errores.log. Entonces podemos ver el comando que se ejecuta lo mismo con guardar la lista. Tenemos la lista, indicamos que está en la raíz, la cual no podemos modificar. Indicamos que es el número 2 que corresponde a lo que son errores, ya que 0 es entrada, 1 es salida y 2 errores. Lo dirigimos con lo que es, o lo cargamos con el símbolo de mayor que, y creamos nuestro nuevo archivo llamado errores.log. Seguido esto, lo que haremos es generar a propósito un error que se nos muestre en la pantalla para verlo en nuestro archivo error.log, aprovechándonos de que no podemos ver como tal la raíz o el root de los archivos. Entonces escribiremos el siguiente comando, el cual nos refleja un error llamado ls, el cual lo podemos ver hasta el final de esta salida que se nos muestra en la siguiente diapositiva. Entonces, al ejecutar este comando, podemos ver que se nos muestra esta lista y si vamos al final de la lista, vemos que efectivamente obtenemos el resultado que deseamos, que es el error ls, el cual nos dice que no se puede abrir el directorio root por un permiso denegado. Y bueno, ya que generamos este error, tendremos que repetir la carga o la redirección de los errores que se obtuvieron a nuestro archivo errores.log. Ejecutaremos el comando cat seguido del nombre del archivo y podemos ver que efectivamente el error podemos ver el resultado del error y no la lista de archivos que se mostraron en el archivo de salida, ya que estas líneas, o sea, esta línea como tal, no se considera un error. Y lo que nos interesaba es utilizar el fichero de errores para cargarlo a otro archivo. Bueno, aquí hay que mencionar que al agregar el símbolo de mayor que, en este caso, aquí en mayor que, lo que hace es reescribir la salida cada que se ejecute el comando, por lo que si queremos guardar varios errores o salidas de un archivo sin que se sobrescriban los registros los unos a los otros, existe una alternativa que es, en vez de reescribir, lo que se hace es añadir o acumular todas las cargas que se hacen a un archivo, en este caso errores.log. Por lo que si ejecutamos el comando con dos símbolos mayor que y lo vemos con el comando cat, tendremos el resultado guardado de los dos errores que generamos, el primero con un mayor que y el segundo con dos mayores que. Entonces tenemos aquí la lista de nuestro archivo errores.log teniendo dos líneas que son los dos errores. Y como extensión de esta función, lo que hace por medio de este comando es redirigir los errores y salidas a otros archivos independientes al mismo tiempo, utilizando los que ya habíamos creado para ver si funciona. Entonces, vamos a hacer cargar al mismo tiempo en una misma línea, desde la raíz, con la nomenclatura 2 que corresponde a errores, cargar la lista de errores a nuestro archivo errores.log y seguido de esto, con el número 1 que representa la salida, guardarlo o redirigirlo al archivo salida.txt. Entonces con la ayuda de cat podemos ver que el archivo de salida se cargó y vemos la lista de elementos que hemos cargado en el archivo pasado. Pero bueno, si en lugar de utilizar solo un mayor que en el comando utilizamos los dos símbolos mayor que, tendremos la lista de elementos, pero en este caso se ampliará más, ya que ahora tendremos repetidas dos veces los archivos. Entonces, como hemos cargado primeramente, en este caso, el archivo a salida, al momento de volverlo a cargar con dos mayor que, se guarda o se acumula el anterior, lo que hace que se nos reflejen dos listas, que en realidad son lo mismo. Y bien, la última alternativa de este comando que puede ser de gran utilidad es guardar, por ejemplo, el resultado del fichero de salida y errores en un mismo archivo, ya que anteriormente guardábamos la lista en un solo archivo y los errores en otro independiente. Pues en este comando podremos juntar los dos ficheros en un mismo archivo para poder así tener un acercamiento más preciso de lo que es manipular los ficheros de entrada y salida y errores también al mismo tiempo, teniendo así la construcción de archivos más complejos y más grandes. Entonces, podemos ver que al momento de utilizar cat
seguido del, por ejemplo, el archivo al que estamos dirigiendo, que en este caso es salida, pero bien podría ser errores.log. En este caso utilicé salida como ejemplo. Al momento de ejecutar la visualización del archivo, podemos ver que ahora, aparte de tener los dos archivos que vimos aquí, que cargamos con los dos mayores que y un mayor que, aparte tenemos que al ejecutar este comando se crea otro y al finalizar esta tercera lista, que es repetida, podremos ver que al final se agrega una línea que no se encuentra en las demás listas. Esta línea es el error que tenemos dentro del archivo errores.log. Entonces lo que hacemos es, por medio de una línea de comando, juntamos lo que contiene errores.log y lo que contiene la salida. Y bueno, finalmente lo que se hará es simular estas filas de registros de la redirección de una salida, entrada o error, creando un archivo txt en donde cada línea sería bien una entrada o salida, por lo que acceder a la ruta a la que se guardó ese archivo podremos buscar por alguna entrada o salida usando el comando create. ¿Okay? Entonces primero vamos a crear el archivo txt, en este caso lo llamé unidad 4. Y una vez que estamos en el directorio en donde creamos ese archivo, tendremos que escribir dentro de ese archivo algunas líneas de texto con palabras. En mi caso yo escribí una serie de líneas que simulan, como ya comenté, las salidas, siendo como, por ejemplo, las líneas como palabra sistema, utilicé otra palabra uso operativos y otra palabra salida. Entonces, para lo que sirve este comando es que si queremos buscar un registro, el cual dudamos que exista o no, lo que hará es buscarlo recorriendo el archivo txt y si se encuentra la palabra o el registro, se nos mostrará una línea en la terminal de color rojo, indicando que existe el registro y de lo contrario, si no existe, no mostrará nada y realizará un salto de línea. Como ya mencioné, escribí en el archivo txt operativos, sistemas y salida. Entonces, si yo busco con comando grep la palabra operativos al archivo unidad 4, nos mostrará el resultado. Pero si yo pongo, por ejemplo, una palabra hola o cualquier otro tipo de cosa que no esté dentro del documento, no nos mostrará nada y dará un salto automático de línea. Y bueno, ya que estamos conociendo la información completa acerca de los ficheros de salida, también visualizaremos los ficheros especiales predeterminados que corresponden al teclado, lo cual se guarda en el archivo stdi, como ya mencionamos, en la posición 0. Y para ver estas propiedades realizaremos el siguiente comando que nos muestra una tabla con la información de los derechos que se tienen para cada uno de estos archivos, como los de escritura, lectura, etc. Y pues otros datos de importancia como el driver al cual corresponde cada uno de ellos. Este sería el comando. Y ya para complementar, se ejecutan los dos siguientes comandos en donde el primero sirve para conocer la forma específica de los dispositivos que se encuentran conectados en los puertos específicamente PCI, como pueden ser tarjetas de audio, puertos USB, modems, etc. Con bueno, entrando a lo que es dev y ttys9, que es el comando que ejecutamos aquí, pero más específico. Y el último nos sirve para conocer el número de puertos USB y su especificación.